El profeta Isaías es ampliamente reconocido como uno de los siervos de Dios más eminentes que jamás haya caminado sobre esta tierra. Su nombre, que significa el Señor es salvación, puede ser quizás la razón por la que fue uno de los profetas que más destacó la importancia de mantener nuestra fidelidad al Señor. Sus mensajes fueron poderosos, pero al mismo tiempo brindaron consuelo y esperanza a través de promesas de restauración. Durante su ministerio, Isaías abordó con frecuencia el tema del Mesías, a pesar de haber vivido unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Presentó profecías increíblemente detalladas sobre la venida del Hijo de Dios a este mundo. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que el profeta también habló del fin de los tiempos y de la segunda venida de Jesús, que está destinada a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que Isaías proclamó fue esto: así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo crearé durarán, así durará tu descendencia. Tu nombre será exaltado de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, todos la humanidad vendrá y se postrará ante mí. Isaías capítulo 66 versículos 22 al 23. Son precisamente estas revelaciones divinas transmitidas por el profeta Isaías las que quiero discutir hoy con vosotros. En su libro encontramos 66 capítulos llenos de profecías y advertencias igualmente relevantes para nuestros días. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción debajo del video y activa la campana al lado. Esto es crucial para garantizar que recibas notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Constantemente comparto mensajes diarios para fortalecer tu viaje espiritual, así que únete a mí, ¿de acuerdo? Ahora, abordemos la primera advertencia de Isaías: los malvados serán envueltos en oscuridad. Te invito a leer conmigo los primeros versículos del capítulo 60 de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubren la tierra, y espesas tinieblas cubren los pueblos, pero sobre vosotros resplandece el Señor, y sobre vosotros resplandece su gloria. En este capítulo, Dios revela al profeta la grandeza y la gloria de la Jerusalén celestial, así como el triunfo de la Iglesia. La visión de Isaías tiene sorprendentes similitudes con la visión del apóstol Juan registrada en Apocalipsis 21 y 22, muchos siglos después. Esto confirma la autenticidad y coherencia de la palabra de Dios. En la Jerusalén celestial habrá paz eterna, donde todos los dolores, lamentos y lágrimas serán consolados, y los terrores del pasado ya no acecharán más. Esto es verdaderamente maravilloso. Sin embargo, hay pasajes en esta profecía que indican que la situación será bien diferente para aquellos que opten por continuar en pecado sin arrepentirse de sus malas acciones. Isaías advierte que las tinieblas envolverán a estas personas, ya que el sol y la luna ya no existirán, y la luz que iluminará a los hijos de Dios vendrá directamente del Espíritu Santo. No sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús, por eso es crucial que hagamos la voluntad del Padre, luchemos contra el pecado y resistamos las tentaciones del diablo, ya que inevitablemente sonarán las trompetas. Y aquellos que no están del lado de Cristo quedará envuelto por la oscuridad, tal como le sucedió a los egipcios durante las 10 plagas en Egipto. Vea lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. El Señor le ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y una espesa oscuridad cubriría a Egipto, una oscuridad tan espesa que se podía tocar. Moisés obedeció, extendió su mano hacia el cielo y durante 3 días una oscuridad impenetrable envolvió a todo Egipto. Durante este tiempo, nadie podía ver nada ni moverse de su lugar. Sin embargo, los israelitas tenían luz en sus viviendas. Cuando la oscuridad descendió sobre Egipto, todo se detuvo y la oscuridad reinó sobre los egipcios debido a su desobediencia y obstinación. Sin embargo, al final de los tiempos, según las profecías de Isaías, sucederá algo similar, pero con una diferencia crucial: la oscuridad será eterna.
Dios es y será siempre la luz de quienes lo aman, pero quien lo rechaza vivirá para siempre en tinieblas. La segunda advertencia está dirigida a aquellos que no pueden discernir entre el bien y el mal y pagarán un alto precio por ello. Vayamos ahora al capítulo 5 del libro de Isaías, donde el profeta nos advierte que todo aquel que no sepa distinguir entre el bien y el mal y que se considere sabio ante sus propios ojos no escapará del juicio de Dios. La palabra del Señor dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que hacen dulce lo amargo y amargo lo dulce. Ay de los que se consideran sabios en su propia opinión e inteligentes. En su propia opinión. A menudo, cuando pensamos en batallas espirituales, imaginamos ángeles luchando contra demonios, pero en realidad, la mayoría de estas batallas tienen lugar ante nuestros ojos. Cuando enfrentamos elecciones entre el bien y el mal, decisiones que pueden determinar el resultado de nuestra vida. Vida o muerte. Por eso Jesús nos advirtió sobre la puerta estrecha y el camino ancho, donde muchos eligen el camino de perdición, mientras pocos encuentran el camino que lleva a la vida. Actualmente, nuestra sociedad se enfrenta con frecuencia a este conflicto entre el bien y el mal. Por eso, es fundamental que reflexionemos sobre cómo seremos fieles en nuestros compromisos, como en el matrimonio, y cómo tomaremos decisiones que influyan en nuestra vida y la de nuestros cónyuges. Debemos comprometernos con la honestidad en nuestro trabajo en lugar de buscar formas deshonestas de obtener ganancias. Debemos optar por ponernos del lado de quienes buscan la verdad en lugar de unirnos a los corruptos con la esperanza de obtener beneficios a cambio. Lo que es aún peor es elegir el camino equivocado y justificar esa decisión con la excusa de que eso no tiene nada de malo. Esto es lo que significa ser sabio ante nuestros propios ojos, ignorando lo que la palabra de Dios define como correcto e incorrecto y actuando de acuerdo con los impulsos de nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia nos advierte que el corazón humano es engañoso y corrupto. Por eso, antes de tomar decisiones, es fundamental consultar a Dios y elegir siempre el camino correcto. De lo contrario, afrontaremos un alto precio cuando Jesús regrese. La tercera advertencia se refiere al hecho de que Dios permite que sucedan cosas malas para despertarnos. Aunque Dios ama profundamente a su creación, el mundo ha sido corrompido por el pecado. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, Dios permite que ocurran eventos negativos en la tierra para advertirnos de lo que está por venir. El profeta Isaías escribe en el capítulo 26, mi alma te anhela de noche, y desde temprano en la mañana mi espíritu te anhela, porque cuando tus ordenanzas vengan a la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. En este contexto, ordenanzas se refieren a catástrofes, tragedias y cosas malas que ocurren en la tierra. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan relata su visión de las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas sobre los seguidores del Anticristo después del toque de la 7ª trompeta. Cada copa traerá una desgracia específica, como heridas a personas, muerte de animales marinos, convertir el mar en sangre y otros acontecimientos terribles. Estos acontecimientos son una advertencia de las consecuencias que les esperan a los malvados, quienes enfrentarán el juicio final que los conducirá a la eternidad. La advertencia del profeta Isaías sobre el infierno sirve para hacernos conscientes de la importancia de entregar nuestra vida a Jesús lo antes posible y vivir según su palabra. Isaías nos advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. La cuarta advertencia nos recuerda que Dios es bueno, pero también es justo. Por supuesto, muchos de nosotros hemos escuchado la expresión Dios es bueno todo el tiempo, y eso es cierto. El Señor es tan bueno que dio la vida de su propio Hijo para liberarnos del pecado y reconciliarnos consigo mismo por la sangre de Cristo. Sin embargo, la bondad de Dios no significa que Él será igualmente bueno con todos al final de los tiempos, como profetizó Isaías 24. En este capítulo,
Isaías describe la devastación de la tierra debido a la rebelión y la maldad de la humanidad. Habla de un día en el que el Señor castigará a los poderes celestiales y terrenales, resultando en juicios severos. Esto sucederá no porque Dios sea malo, sino porque Cristo es santo y no puede habitar en medio del pecado. En el capítulo 13 de Isaías, el profeta también nos advierte sobre el día del Señor, un día de ira y juicio, donde las estrellas, el sol y la luna perderán su luz. Dios castigará al mundo por su maldad, juzgando a los malvados y humillando el orgullo de los altivos. Por tanto, las advertencias de Isaías sirven como recordatorio de la gravedad del juicio divino y de la necesidad de arrepentirnos, entregar nuestra vida a Jesús y vivir de acuerdo con su palabra, para evitar las consecuencias eternas del pecado. La quinta advertencia nos advierte que busquemos al Señor mientras haya tiempo. Isaías nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia, comparando nuestra vida con un soplo y nuestros días con una sombra pasajera. Por eso el profeta nos aconseja entregar nuestra vida al Señor lo antes posible, porque no podemos garantizar que mañana tendremos otra oportunidad. En el capítulo 55, Isaías nos dice que busquemos al Señor mientras puede ser encontrado y que clamemos a Él mientras está cerca. Nos anima a apartarnos de nuestros caminos impíos y malos pensamientos y volvernos al Señor, quien tendrá misericordia de nosotros. El Señor está dispuesto a perdonar, sin importar los errores que hayamos cometido en el pasado. A Dios no le importa el pasado y cómo llevamos nuestras vidas hasta el día de hoy. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, aceptemos su perdón y busquemos una relación transformadora con Él. Por eso, la quinta advertencia nos recuerda la urgencia de tomar la decisión de seguir a Dios, arrepentirnos y entregarle nuestras vidas a Él mientras tenemos la oportunidad. Para entregar tu vida a Dios, estos son los 3 pasos importantes que debes seguir. Primer paso, confiesa tus pecados a Dios. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es una promesa para todos nosotros, pero la decisión de confesarle nuestros pecados debe venir de cada uno de nosotros. Por tanto, confiesa tus pecados al Señor y cree que has sido perdonado. Paso 2. Elige caminar en la luz. La Biblia nos enseña que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Si afirmamos tener comunión con Dios, pero continuamos viviendo en pecado, estamos mintiendo y no practicando la verdad. Caminar en la luz significa dejar una vida de pecado y permitir que Jesús transforme tu mente y tu corazón. Cuando hacemos esto, le damos espacio para que Él nos transforme diariamente, dándonos la fuerza para vencer el pecado. Tercer paso, no te culpes. Si has confesado tus pecados a Cristo, Él ya te ha perdonado. No permitas que el enemigo te acuse, diciendo que eres un gran pecador y que Dios no puede perdonarte. Incluso si te sientes impuro e indigno de las bendiciones del Señor, recuerda que por la fe puedes tomar posesión del perdón de Dios. No te culpes, porque Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas y no debemos desperdiciar esta oportunidad de ser salvos. Es fundamental entender que Jesús está por regresar y el profeta Isaías nos dio importantes advertencias sobre lo que debemos y no debemos hacer en estos días. Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas y no hay necesidad de sufrir junto a los malvados en los terribles últimos días. Para evitar esto, debes responder al llamado de Dios y entregar tu vida a Él. Amén.